crees de esta opinión que se difundió mucho, más que nada en redes sociales, de que tanto los candidatos políticos como aquellos que ocupan cargos políticos públicos deberían, por ejemplo, mandar a sus hijos a escuelas públicas o utilizar el servicio de salud público, entre otras cosas, como tanto para que conozcan la realidad como para que la vivan en carne propia? A ver, yo creo que en el caso de la escuela y de la educación de tus hijos, uno muchas veces no elige una escuela porque es privada, también la elige por razones religiosas, también la elige porque esa escuela tiene un tipo de oferta académica que quiere para sus hijos. Yo creo profundamente en la libertad. Creo que cada uno tiene que tener el derecho de decidir. Y creo que cualquiera que gobierna tiene también la obligación de saber cómo funcionan los servicios de los que es responsable. Yo he ido como gobernadora, yo no uso el hospital público, y cuando fui gobernadora tenía una prepaga y además tenía IOMA, porque es la obra social de los trabajadores del gobierno de la provincia, la misma que tienen los docentes, los policías, los médicos. Con lo cual, si a mí me pasaba algo, iba a tener respuesta y no iba a ir al hospital público. Ahora, yo he llegado muchos sábados a las 2 de la mañana a las guardias de los hospitales públicos, de sorpresa, a ver cómo estaban atendiendo. He ido de sorpresa muchas veces a una comisaría, a ver cómo estaban trabajando y a ver cuántos patrulleros tenían y a ver si tenían nafta. Digamos, muchas veces me he tomado el subte, siendo funcionaria de la ciudad, o he salido en bicicleta a mi oficina. Creo que uno también toma la decisión de saber cómo funciona aquello que está bajo la responsabilidad de uno, si realmente le interesa y se compromete. Yo me he metido en la cocina de las escuelas públicas de la provincia a ver cómo estaban cocinando y qué comida se iba a comer ese mediodía. Entonces, creo que es una decisión, ¿no?, de quien gobierna, si quiere saber o no quiere saber cómo funciona aquello que depende de su responsabilidad. Creo que en el plano personal tiene que regir la libertad. En todos, así como debe regir para los ciudadanos, debe regir también para quienes gobiernan. ¿Con qué me solía encontrar? Bueno, a veces no me gustaba y a veces me gustaba lo que me encontraba. En general, la verdad que el trabajo que hicimos de comedores escolares fue muy bueno. Y más allá de lo que yo hacía, había todo un sistema de control, ¿no? La comida había auditorías, la comida se pesaba, había un plan nutricional, se controlaba. Además le habíamos puesto mucho más recursos a eso. En los hospitales muchas veces me encontraba que había mucha gente. De hecho, a partir de varias visitas de esas que hice, empezamos a ver qué patología tenían los que iban a urgencias. Y nos dimos cuenta, haciendo todo un estudio en las guardias públicas, que más del 80% de las personas que iban a una guardia pública no tenían una urgencia. Iban porque no tenían turnos en los centros de atención primaria de sus barrios, no había suficientes pediatras, no había suficientes clínicos, no había suficientes turnos en la salita que quedaba cerca de su casa, y entonces preferían ir a una guardia a esperar 7, 8 horas, ¿no?, para que los atendieran, pero por lo menos estaban seguros de que ahí en algún momento los iban a atender, y muchas veces se tenían que tomar un colectivo para ir a esa guardia. Entonces eso determinó que primero arrancáramos por mejorar las guardias de los hospitales públicos, pero cuando nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba, empezáramos a trabajar con los intendentes para mejorar la cantidad de médicos y la infraestructura de las salas de atención primaria, para que la gente no tuviera que irse a esperar una guardia por una angina a las 2 de la mañana de su hijo, porque sabía que en el centro de salud no iba a tener turno, ¿no? Entonces, hacer esas cosas te indica dónde mejorar. O si yo iba a un barrio y me decían, acá están vendiendo droga, y veía un patrullero que pasaba y los vecinos me decían, no pasa nada, iba a esa comisaría y veía qué estaba pasando, y después mandaba una auditoría para ver si esa comisaría estaba trabajando bien, ¿no? Y se había generado una sensación dentro de la policía de la provincia, porque el ministro también lo hacía, y porque además hicimos un relevamiento de más de 300 comisarías auditadas, de que en cualquier momento podía aparecer un control sobre cómo estaba trabajando esa comisaría, y que si estaba trabajando mal, ese policía iba a ser separado y que iba a tener que dar explicaciones, ese comisario, ese subcomisario, ese jefe de calle. Entonces creo que muchas veces hacer esto y hacerlo bien y comprometerte te mejora las decisiones de política pública que tomas después.